dato importante para los equipos de cálculo de ingenierías es que el tiempo de fallo, como va asociado al de energía, si tú esta I cuadrada R por T haces sobre 10 segundos o sobre 5 segundos, ¿qué es lo que va a estar asociado? Pues una energía mayor acumulada o una energía menor acumulada. Y eso en la resistencia, ¿a qué hace referencia? Pues al tamaño de la propia resistencia. Es decir, cuanto más corta sea la limitación, la resistencia puede hacerse o puede calcularse con menor masa que si necesitas mayor energía de disipación para un tiempo mayor de falta. ¿Vale? Entonces, los cálculos principales, ley de Ohm y la energía térmica. Bueno, no sé si hay alguna duda y si no, sigo en el tema de cálculo. Venga, de momento sigo. Vale, esto es la parte de cálculo básico, es decir, lo que usamos nosotros para poder calcular la resistencia, asociado a los, digamos, valores que nos vais a pasar. Puntos importantes. Bueno, normativas asociadas a lo que es el cálculo de una resistencia de puesta a tierra, que sepáis que la más importante de todos es esta de aquí, ¿vale? Que es la IEEE estándar 32, la 5732, ¿vale? Que esta es la norma internacional que nos va a dar los valores máximos de temperatura asociado a un régimen continuo o régimen de corta duración y que nos va a dar también el nivel de aislamiento, el BIL, ¿vale? Para calcular la protección de aislamiento de la propia resistencia. Vale. Bueno, como os voy a pasar todas lo que es la presentación, están todas las normativas, si en algún punto necesitáis saber algo de alguna normativa, nos lo preguntáis, ¿vale? No hay ningún problema. Y por último, antes de pasar de esta diapositiva, hay un punto clave, ¿vale? Que es la IP de la envolvente. Hemos hablado sobre el cálculo básico, hemos hablado sobre la energía térmica asociado, es decir, la energía de disipación asociado al tiempo que esté trabajando nuestra resistencia, pero hay un punto muy importante. Al final la resistencia, entenderla como un horno en el que se enciende en el momento que hay un defecto a tierra de lo que es la línea asociado a un transformador de potencia y que se va a generar un calor interno en la propia resistencia. Y ese calor se va a ventilar de manera natural. Entonces, ¿qué pasa con el grado IP? Pues bueno, el grado IP nos va a afectar mucho en el tiempo y en la calidad de trabajo de la propia resistencia. Si tenemos un IP normal, que es el IP sobre el que solemos trabajar en ambientes normales, que es un IP 23, la ventilación es muy buena. Es decir, dentro de una resistencia en la que tengamos que limitar un 800 amperios o 500 amperios, pues vamos a tener un grado IP de envolvente en el que en un tiempo, pues a lo mejor asociado de 20 minutos, si llegásemos a la falta máxima de máxima tensión de falta del transformador, pues podría estar enfriada en torno a 20 minutos, 25 minutos. Pero si necesitamos por temas de polución, estamos en un ambiente crítico, hay pues un nivel de salinidad muy elevado, estamos en zonas, por ejemplo, como pasa en Middle East, con tormentas de arena que prácticamente es polvo y puede entrar dentro, contaminar la parte activa, pues tenemos que aumentar el grado IP de la resistencia. ¿Qué es lo que pasa al aumentar el grado IP de la envolvente? Pues que la evacuación de calor que se produce durante la falta es más lenta. Entonces tenemos que tener en cuenta que nosotros incluso para el cálculo tengamos que asociar mayor masa para limitar esa corriente y que la temperatura interna de la resistencia sea menor que lo normal que tendríamos que calcular para un IP23, un IP normal, ¿vale? Entonces, este punto es muy importante para los departamentos de ingeniería, que nunca pasen para resistencias de bajo valor en el que se requiera un gran amperaje para alta tensión, un IP no mayor de un IP 54 o 55. Es lo máximo. A partir de ahí se hace muy complicado, sin ventilación forzada, hacer la evacuación de calor de una resistencia. ¿Vale? Bueno, es como un punto importante. Si no hay preguntas, sigo. ¿Vale? Lo que os decía, hay una normativa, déjame un segundo, vuelvo otra vez atrás, que es la 57 estándar 32, esta de aquí, que nos va a delimitar la temperatura máxima interna de la resistencia y el BID, ¿vale? Aislamiento y BID. ¿Por qué ponemos este punto como importante? Bueno, pues lógicamente los que
estéis asociados todo a lo que son los cálculos de alta tensión y de aislamiento, régimen de aislamiento de equipos eléctricos, pues sabéis que a mayor tensión de sistema de cualquier elemento eléctrico, pues vas a requerir mayor distancia para poder soportar cualquier tipo de arco eléctrico. Bien, pues la normativa, la IEEE 5732, lo que te va a delimitar es a qué bin, ¿vale?, tenemos que marcar las resistencias o tenemos que establecer las resistencias de puesta a tierra en función del aislamiento, ¿vale? Pues entonces sabemos que para 24 kilovoltios tenemos 150, para 36 tenemos 160 kilovoltios, etcétera, etcétera. Es decir, la parte de aislamiento de cálculo de una resistencia va asociado al nivel bin del aislamiento que se requiera. Bien definido, porque estemos homogeneizando el nivel de aislamiento de la subestación, mantengamos el aislamiento del transformador, de los sistemas de protección, etcétera, etcétera, o porque en algún caso concreto, que principalmente es el caso de la altitud, que suele pasar en zonas en las que estamos pasando 2.000 metros, 2.500 metros y tiene que estar una resistencia instalada ahí, tendremos que aportar ese coeficiente corrector al aislamiento y dar mayor aislamiento del que se necesita simplemente por tensiones del transformador, ¿vale? Este punto también viene definido en la norma. Y lo que también viene definido, o que solía venir más definido antes en la normativa, era qué material de la parte activa o qué tipo de material tenemos que usar. Hasta hace muy poquito, hasta 2020, lo que solía venir marcado en la normativa, la IEEE, es que el material tuviese un coeficiente de temperatura, que luego lo vamos a ver, pues de un valor concreto, menor de un valor concreto, que normalmente hacía referencia a material de aluminio cromo, ¿vale?, que sería este de aquí. Este material va asociado a una alta estabilidad térmica, es decir, que tiene un comportamiento mejor durante el fallo, basado en regímenes continuos, ¿vale? Que para una resistencia de puesta a tierra es necesario o no, lo vamos a ver ahora. Pero lo estándar ahora mismo, ¿vale?, la parte más estándar, una vez que ya incluso la normativa dijo se puede utilizar cualquier tipo de material para diseñar una resistencia de puesta a tierra, pues se pasó a un material de ISI 304 con alta variación resistiva, es decir, es menos estable, pero es más económico y el nivel de protección a corrosión es mayor que el del ANCRO. Entonces vamos a tener dos ventajas y una desventaja. ¿Qué ventajas vamos a tener? Pues bueno, va a proteger muy bien la resistencia, ¿vale? Es decir, ante una falta se va a comportar perfectamente, tiene un nivel de protección a la corrosión elevado, pero es menos estable. Ahora bien, ¿necesitamos estabilidad en la resistencia para soportar una falta? Pues con una resistencia de puesta a tierra quizá no hace falta, ¿vale? No tenemos que tener un nivel de potencia continua de salida, como puede ser un banco de carga, o en un equipo un variador en el que, o incluso una resistencia de filtrado, que necesitemos que esté trabajando siempre a un nivel de amperios continuo y un valor ohmico continuo. Aquí no, aquí puede haber variación. Lo que necesitamos es que esta resistencia sea capaz de absorber en el tiempo de falta definido por el equipo de ingeniería un cortocircuito de fase a tierra durante esos 10 segundos. Con eso nos valdría. ¿Por qué os digo eso? Bueno, porque la norma marca el coeficiente de temperatura. El coeficiente de temperatura es un concepto asociado al material, ¿vale? En este caso, al acero inoxidable empleado para el cálculo de la parte activa de la resistencia. Antes os decía que el ISI 304 es menos estable. Aquí estamos hablando simplemente de dos materiales más comunes que utilizamos para las resistencias, ¿vale?, de puesta a tierra. El ISI 304 con, fijaros, una variación de valor ohmico en torno al 65-70% con respecto a un ANCRO que puede estar entre, bueno, vamos a decir entre el 10 y el 20% en función del tipo de ANCRO, ¿vale? Esto tiene un impacto directo durante, o sea, lo que es la parte de la corriente de fallo. ¿Por qué? Porque si tenemos un material muy estable y empezamos con una, digamos, con una tensión máxima, imaginaros que estamos hablando de 20 kilovoltios de defecto, 19 kilovoltios de defecto, se va a producir un nivel de amperaje para el valor fijo de resistencia, que este no va a cambiar nunca, y la variación en el punto inicial y el punto final nos va a oscilar del 10-15%. Es decir, si empezamos, imaginaos, en 800 amperios, ¿vale?, al final, cuando lleguemos a los
10 segundos vamos a tener simplemente un 10%, un 15% menos de esos 800 amperios. Sin embargo, si vamos a un 304, en el aumento inicial, imaginad que estamos en 800 amperios, pues cuando pasen los 10 segundos vamos a tener incluso hasta un 70% menos de valor. ¿Por qué? Porque el valor óhmico aumenta con la temperatura. En el momento que la corriente atraviesa la resistencia se calienta. Al calentarse aumenta su valor óhmico por el efecto del coeficiente de temperatura asociado al acero inoxidable y eso hace que la corriente sea menor. ¿Vale? ¿Qué es lo que se dice aquí? La corriente disminuye con la temperatura. ¿Por qué? Porque la oscilación por el coeficiente de temperatura es mucho mayor en el 304 que en el Lancro. Esto simplemente es un concepto teórico para que entendáis también por qué a veces utilizamos un tipo de acero u otro tipo de acero, ¿vale? Incluso si ya hablásemos para subestaciones ya no normales, pues, digamos que son de puesta a tierra o de régimen normal de neutro, sino de subestaciones de filtrado, ya incluso emplearíamos aceros inoxidables diferentes en el que tienen características asociadas al filtro propio de la subestación. Pero en este caso, una subestación estándar, normal y corriente, en que necesitamos un régimen de protección para corta duración, lo normal es utilizar un 304 IP23 si no hay un nivel de polución muy elevado, y con eso tenemos una protección perfecta para el transformador y el equipo de mantenimiento que pueda estar trabajando en la propia subestación. ¿Vale? Sigo pasando. Lo dicho, si hay algún concepto que queramos aclarar en cualquier momento, lo único que os digo es que me digáis algo porque no os veo, ¿vale? Bien. Hemos obtenido los datos vuestros, imaginaros que aquí en KLK, de la parte eléctrica, ¿vale? Es decir, me habéis dado los valores de voltaje, de corriente, el tiempo de efecto, IP, pero podemos definir más cosas. Es decir, vosotros sois al final los dueños del diseño, los dueños de la especificación, y nos podéis decir pues cómo queréis la envolvente, qué material de acabado, si es galvanizado, si es acero inoxidable, si las entradas y salidas de conexión las queréis por pasamuros externos, si queréis aisladores internos, pasamuros con protección, una tapa de protección. Si queréis elementos adicionales conectados, como puede ser transformadores de corriente, o sea, un CT, un transformador de corriente, un transformador de tensión, un monitor, un seccionador, una resistencia de caldeo. Y si luego asociado al proyecto, si es un proyecto muy grande, necesitáis que, aparte de los ensayos de rutina, también hagamos ensayos de tipo especial, como es el de calentamiento, el de cortocircuito o cualquier tipo de ensayo, ¿vale? Que pueden ser, por ejemplo, de sísmico, cálculo sísmico o lo que sea, ¿vale? Es decir, datos iniciales de cálculo de la masa, ¿vale? Lo que es la parte activa de resistencia, y luego los datos, bueno, pues las opciones, como en los coches, qué es lo que queréis dentro de o para la propia resistencia, ¿vale? Incluso el color, qué color se quiere para la resistencia y qué tipo de protección de pintura, ¿vale? Que va un poco asociado también a la especificación eléctrica y al sitio donde va a estar instalada la propia resistencia. Bueno, en cuanto a elementos adicionales a poder instalar, lo que os decía, transformador de corriente, es un transformador de medida que nos va a dar el valor de corriente que atraviese cuando haya un defecto. Seccionador, si se quiere hacer mantenimiento en la propia resistencia o hacer un bypass, es decir, que podamos tener la resistencia o no asociada a que sea neutro sólido o bien atravesando la propia resistencia. Transformadores de tensión, transformador de potencia, como es el caso a veces cuando se protegen generadores, resistencias de caldeo para mantener una temperatura estable y eliminar la posible humedad que se pueda generar y la condensación dentro de la resistencia, y el equipo sobre el que vamos a hablar después, que es el propio monitor de la resistencia de puesta a tierra, es decir, el propio cerebro de la resistencia y el que nos va a dar toda la información asociada al transformador y las líneas. Es decir, es un equipo que vamos a instalar, y luego os digo cómo se instala en la propia resistencia, pero lo que está haciendo es monitorizar el transformador. Es decir, que el funcionamiento de la red eléctrica que está conectado a ese transformador es correcto o no es correcto, ¿vale? Y que a su vez va a estar, lógicamente, afectando la resistencia que va a estar conexionada en serie al propio transformador.
Y lo último que os decía, bueno, la parte en cuanto al diseño es, oye, hay un proyecto grande, va a haber 20 resistencias de 3 tipos diferentes en una refinería, por ejemplo, y necesitáis que se haga un ensayo de cada una de las resistencias o de los diferentes tipos de resistencias y que hagamos una prueba de calentamiento. O bien, que pasa mucho en el tema de filtrado, conectados en zonas con un alto nivel sísmico, que se quiera calcular... entramos ahí. Que se quiera calcular pues, el estrés que soporta cualquier de los puntos de la estructura propia de la resistencia, entonces hacemos lo que es el cálculo sísmico por elementos finitos, ¿bien? O bien simplemente el cálculo de las conexiones, de los apoyos, de las patas de la resistencia, para calcular cuáles son los pernos de anclaje. O bien que ya incluso la normativa lo exime, digamos, de este ensayo, pero a veces los clientes no lo piden, pues el test de impulso, es decir, el test de ensayo de cortocircuito de la propia resistencia o el nivel de BIL de la propia resistencia, ¿vale? Pues bueno, vamos a decir hasta ahí que esto es la explicación teórica de qué es una resistencia de puesta a tierra, cuáles son los datos necesarios para el cálculo, cómo hacemos el cálculo, qué normativa se aplica, qué nos dice la normativa, o qué puntos importantes de la normativa es necesaria para hacer el cálculo completo de la resistencia, principalmente de la masa, los niveles de aislamiento y características propias de la resistencia, los elementos auxiliares que se pueden conectar en la resistencia y luego los ensayos, que bueno, siempre que sepáis que en KLK se hace siempre un ensayo de rutina en todas las resistencias, bien con cliente o sin cliente. Es decir, los ensayos de rutina pueden ser internos, en el que emitimos el certificado de calidad y todo lo que son los PPIs, puntos de inspección, que luego mandamos al cliente, o bien si el cliente quiere estar presente y hacer un ASFAT, pues va a estar presente bien presencialmente aquí en KLK o bien en remoto, ¿vale? Es algo que normalmente se define durante el proyecto. Entonces estáis todos invitados a KLK y seríais bienvenidos, no hay ningún problema por ello. Bueno, pues... si no hay preguntas en cuanto a la parte de resistencia, vamos a pasar al monitor, ¿vale? Porque la parte del monitor, como os decía, es el cerebro propio de la resistencia, pero realmente es el cerebro que nos está vigilando el transformador.